Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Sí, entonces este país, señores, el problema de la violencia es una violencia estatal, es una violencia oficial que comienza con una policía, como tú decías, que no solamente mata a un ciudadano cada 36 horas, sino que la policía participa del sicariato, participa del tráfico de droga, participa del cobro de los puntos de droga y de protección de los puntos de droga. Ya está aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690. Según los datos estadísticos, 73.295 denuncias de violencia de género y de delitos sexuales se registraron el año pasado, y todavía en este año no se ha establecido realmente los montos, las cifras de las violencias que se han manifestado. Y lo peor de todo es, y yo tengo aquí a José López, el doctor José López, que me va a acompañar en el programa de hoy, que vamos a analizar todos estos temas. Y lo peor de todo es que las personas, los funcionarios que tienen que ver con las políticas, los planes para combatir la violencia y para combatir los problemas de carácter sociales, políticos y económicos, que son los que influyen en esa violencia, no tienen ni ideas relativas a qué es lo que está pasando. Ya Jenny Berenice, por ejemplo, llama a detener la furia intrafamiliar, y eso aparece en el periódico El Nacional de ayer. Y entonces hay otro dato que aparece en el periódico Diario Libre, que dice que el mayor índice de violencia en el país se registra por conflictos entre personas. Y siguen también diciendo, Faride llama a fortalecer la convivencia ciudadana. Evidentemente que los funcionarios públicos que tienen que ver con el tema no tienen ni siquiera una idea de lo que se trata. Y yo tengo necesariamente que resguardarme y protegerme con los que han estudiado el tema de la violencia. Por ejemplo, Jacques Vergès, abogado francés de una larga trayectoria de defensas contra violencias estatales, sobre todo, en uno de sus libros establece que una sociedad sin crimen, una sociedad sin violencia, es como un jardín sin flores. Y él dice que tiene que ser así porque la violencia es la alarma que tiene la sociedad para decir que algo no anda bien. Entonces, la sociedad dominicana no anda bien, el país no anda bien. Y la forma en cómo la sociedad reacciona frente a los malestares sociales, económicos, políticos de la sociedad es precisamente la violencia. Es verdad que nosotros no somos violentos como en Nepal, pero se manifiesta la violencia en términos personales, en términos familiares, en términos políticos y en todos los demás términos en que se pueden manifestar la violencia. Mira, en Santiago Rodríguez, por un problema de una litis sobre una herencia, una persona mandó a matar a otro por un asunto de carácter legal que se puede
resolver en los tribunales por qué se manifiesta la violencia. ¿Por qué se manifiesta? Porque la gente no tiene fe ni esperanza en que yendo a un tribunal, yendo a una fiscalía, yendo ante el Procuraduría General de la República, yendo al Departamento contra Violencia, le van a solucionar el problema. Entonces, hasta que no haya un sistema de consecuencias y de acción de parte de la autoridad, entonces la violencia no se va a parar. ¿Qué usted dice, doctor? Cuando tú oyes la autoridad, Jenny Berenice, Fray Raful, el vocero de la policía, y entre otros, tratando el tema de la violencia, no creo que esos son actores legítimos para hacer llamadas. En el caso de la ministra de Interior y Policía y la procuradora fiscal del país, Jenny Berenice, es que ellos tienen una violencia institucional. Y es la propia policía que ha dicho que cada 36 personas, cada 36 horas, ellos matan uno. Sí. Entonces, el Estado es más violento que los ciudadanos. Sí. Porque aprésenlo y llevan a los tribunales. O es que tienen el poder de Dios, de quien vive, de quien muere. Y nada más son los pobres. Así es. Y nada más se le aplica a los pobres. Eso. Aquí da más el 29 para los pobres. Aplícale un 29, pero es pobre. Es pobre. Y ya no importa que los policías lo firmen. Y vuelvo a lo que he dicho anterior. No sé cómo un policía o policías en una patrulla se vuelven locos y cometen un asesinato vil donde todo el mundo lo filma, todo el mumundo lo ve. Sí, no le importa. Y llega un juez y cuando son 5 reparte 100 años, reparte 150 años, y esos policías pasan a ser infelices de verdad porque se desgraciaron su vida. Se la desgraciaron como quiera, se la desgraciaron y se la desgraciaron porque son asesinos, y asesinos serán durante toda su vida, Eso tiene que parar, y los policías tienen que dar conciencia, y es como tú dices, es que tienen que saber decir que no, y es que no, y no, yo no estoy en la institución para matar a nadie, esa no es mi papel, pero es que no saben decir que no. Así como no saben decir que no, búscate el tema del robo a la joyería. No aparece una sola cadena. No va. Una sola. Y quienes se robaron dejaron el carro abandonado y ahí estaban las prendas. Ellos mismos se las robaron. Es que el problema de aquí es más institucional que otra cosa. Es verdad. Mira, un asunto que tiene República Dominicana, que no tiene la corrupción en primer lugar, que debe ser primer lugar, porque es el único crimen que nos afecta a todos. El robo del erario público es el único crimen generalizado que nos afecta absolutamente a todos. A 11.6 millones de personas, menos los ladrones. Hay que incluir la excepción de los ladrones que se roban el patrimonio público. Pero vamos a suponer que sean 6,5 millones de personas. Millones. Y que los corruptos, todo lo que han pasado por la comisión decían 100,000, que es un número exagerado. Pero vamos a decir que sí. Pero 11.6 millones de personas no están involucrados en ese asunto de que me robé aquí, me robé allí, cogí aquí, me pusieron en un cargo público. Dice la gente que tal vez si lo pusieron en cargo público, tal vez no fuera mejor que los otros. Dice el adagio popular. Sí. Pero yo no creo que esta sociedad es corrupta. Yo creo que la excepción son los corruptos. Pero para volver al tema y volver por qué la corrupción no está en primer lugar, es por el asunto de eso que se produce en el bajo mundo. La droga, ¿de qué? Un delito de bajo mundo.
crímenes y los asesinatos de mujeres, ¿de qué son? Búscame un tipo de clase media educado matando a una mujer. Tú no la ves. No. Puede haber excepción, no te digo que no, porque que la regla tiene excepción. Búscame un tipo rico, búscame un millonario asesinando a su mujer. Tú no lo ves. No. Tú no lo ves. Entonces, ahí sí cae el tema. ¿Qué es el tema? Que es un problema de educación. Educación. Es un problema de educación. Y yo en eso sí creo en la educación. Que la sociedad debe ser educada. Ahora, lo que no defiendo es la educación en cargo a la gente que va a los cargos públicos. Porque siempre será, y aquí refuerza la frase, de que una persona educada y intelectual, delincuente, es un azote. Es un azote. Entonces, yo creo en la gente honesta, en lo serio, en lo que va a cargo público, en lo que tienen ética, en lo que dicen, no, esto yo no lo puedo llevar a mi casa, esto no es mío. Debo administrar el Estado respetando que el pueblo dominicano es el dueño de ese dinero. Eso yo creo. Pero en cuanto a los delitos de bajo mundo, sí yo creo que la educación aquí es el problema. Es el problema. ¿Por qué no me diga, Tomás, que nosotros tenemos un policía para ponérselo a cada mujer que va a ir por una denuncia? Claro que no. Nosotros no tenemos un policía para ponérselo a cada denuncia. Pero lo que tenemos que hacer, para que tú veas si es o no la educación, vamos a comparar cuántos millones de colombianos hay. Casi 60 millones de colombianos. ¿Cuál es la estadística? No, vete a Costa Rica. O de la violencia. Vámonos a Costa Rica. Que es un país exactamente educado de verdad. ¿Cuáles son los niveles de violencia intrafamiliar o de género en Costa Rica? ¿Cuál es? Ni se menciona. No. Eso, mira, en Costa Rica, donde yo he estado, en Costa Rica tú te vas a encontrar, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Costa Rica. Normalmente la presidenta del Colegio de Abogados es una mujer. En Costa Rica normalmente el presidente de la República es una mujer. En Costa Rica, señores, las funciones públicas están conformadas básicamente y mayormente por mujeres. Sí. Y los hombres están relegados a otro tipo de actividades sociales, políticas y económicas. Entonces, y tú te preguntas, pero ¿y por qué? Bueno, porque Costa Rica es un país educado. Dedican como el 15% del Producto Interno Bruto a la educación. Si no, pregúntale al presidente que aceptó el pasajito, un pasajito para venir aquí, por un chino lo destituyen. Sí. Entonces ahí las instituciones funcionan, Tomás. Claro que sí. Entonces este país, señores, el problema de la violencia es una violencia estatal, es una violencia oficial que comienza con una policía, como tú decías, que no solamente mata a un ciudadano cada 36 horas, sino que la policía participa del sicariato, participa del tráfico de droga, participa del cobro de los puntos de droga y de protección de los puntos de droga. Una policía que, bueno, yo decía que el saliente jefe de la policía, que supuestamente cuando ingresó como director de la policía, declaró que tenía 28 millones de pesos. Si esa declaración es verdad, escúchame, Tomás, si esa declaración fuera verdad, que absolutamente no lo es, si esa declaración fuera verdad, va a salir a la historia como el jefe de la policía más serio posiblemente de América Latina. Porque que supuestamente cuando ingresó como director de la policía, declaró que tenía 28 millones de pesos. Si esa declaración es verdad, escúchame, Tomás, si esa declaración fuera verdad, que absolutamente no lo es, si esa declaración fuera verdad,
va a salir a la historia como el jefe de la policía más serio posiblemente de América Latina. Porque si tú me dices que en 2 años y pico, casi 2 años y medio, porque le prolongaron, un jefe de la policía, lo que aumentó su patrimonio fueron en 66 o 67 millones. El más serio que hay. El más serio que hay. Oye, todavía aumentando su patrimonio. Él declaró 97.7 millones. Entró con 28. Entonces, cuando él declaró 28, lo que te quiere decir, cuantifícalo. ¿Cuál es el patrimonio en 2 años y medio? Ahora, ¿cuál es el patrimonio cuando ellos salen con 2.000, 3.000 millones? Cuando son jefe de la policía en los 2 años y pico. Ese es. Sí. Ahora, si un jefe de la policía dice que no, le damos este espacio. Artículo 49, tiene derecho a venir aquí a pedir réplica y se la damos. Y que se deje auditar su patrimonio. Es que no se atreve. Porque sale con esa fortuna. Entonces, por eso es que cuando mencionan los 98, yo, espérate, el hombre más serio que pasó por la policía. Pero no coja. Porque no es verdad, para que no entiendan que nos estamos cogiendo con la policía o con los guardias. Pero ese es el mismo caso de los funcionarios públicos y de los legisladores, que cuando llegan al cargo hacen una declaración jurada de patrimonio y cuando salen tienen unos patrimonios que realmente asombran a cualquiera. O sea, el problema básico y fundamental de este país, y no lo quieren abordar los funcionarios, señores, es la corrupción, la impunidad y la falta de educación. Mira, toma, no es que no cogemos con la policía, es que muchas veces... No, para que no digan. La policía son los pendejos y hacen el trabajo sucio. Tú tienes coroneles amigos, yo tengo coroneles amigos, que acaso salieron de ahí con un ranchito, así es, una casita, y que viven por Valiente, y que viven por allá. Gente que no se cogieron un chele. Y no mataron a un coronel ahí en la Ciénaga los otros días, que estaba frente a su casa, sentado, que estaban celebrando el cumpleaños a su mamá, y llegó la policía y lo mataron. Y vivía en la Ciénaga. Mira, lo que sale millonario de la policía, no creo que sea un 10%. La mayoría de abajo, lo que no llegan a su cargo de generales, y eso, por ejemplo, a su jefe, comandante en la región, no es verdad. El problema está arriba, y ese es un problema político, pero ellos hacen el trabajo sucio. Sí. Pero ellos hacen el trabajo, se prestan y son serviles. A mí me narró un ex jefe de la policía, que es amigo mío y que es una persona seria, y él me narró que un coronel de la policía lo invitó para que fuera a su casa para que conociera su penthouse que él había comprado, el coronel. Y él dice, yo llegué a la casa de ese coronel y él regodeándose, enseñándome todos los lujos y todas las cosas que tenía. Y él solamente decía, pero es que este apartamento, este penthouse, le da 10 patadas donde yo vivo. Me decía ese jefe de la policía. Yo tengo un rancho y él tiene una mansión. Y el tipo era un coronel y no había sido jefe de la policía. Pero hay cosas que tú te la preguntas. Por ejemplo, yo estuve recientemente en el DICRIN. Oigan lo que voy a decir. Yo estuve recientemente en el DICRIN solicitándole al DICRIN que concluyan una investigación de una gente que pagaron a unos sicarios para que mataran a unas personas. Y de ese atentado resultó una dama con 5 disparos y otra con 2 disparos. ¿Y murieron las dos? No murieron, gracias a Dios. Qué bueno. Pues tú sabes lo que me dijo a mí el subdirector del DICRIN, que ellos no podían hacer ninguna investigación respecto a eso si Camacho no lo autorizaba. Yo no sé si es verdad. Óigame bien, yo no estoy diciendo que sea verdad. Pero cuando tú haces así, que coge,
que el abogado que era abogado de los que mandaron a matar a la gente, ahora es un alto oficial de la policía porque Luis Abinader lo reenganchó. Después de haberlo votado de la policía, Luis Abinader lo reintrodujo en la policía. Y estoy hablando de una persona con quien he tenido lazos de amistad. Estoy hablando del coronel Sánchez Pérez. Para que estemos claros, para que sepan lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Pues su director de DICRIN me dijo a mí que él no hacía la investigación si Camacho no lo autorizaba. ¿Saben quién es Camacho, verdad? O el director de la Procuraduría Especializada contra la persecución de los crímenes y delitos contra el Estado. PECA. El PECA. Entonces, yo estoy dejando esto en el aire. Si es verdad, Camacho tiene que responder y decir si es verdad que la policía no hace ninguna investigación si él no lo autoriza. Pero además, que alguien me diga si es mentira lo que yo estoy diciendo, que Sánchez Pérez, coronel Sánchez Pérez, que fue votado de la policía y que Luis Abinader lo volvió a introducir en la policía y que trabaja en el DICRIN, que trabaja en homicidio. Entonces, ¿y qué vaina es esta? ¿Y cuál es la garantía que esta sociedad tiene? Pero el caso del hacendado que mataron en Santiago Rodríguez, me mostraron, yo escuché un audio de la persona que pagó para que mataran a esa persona, y él lo dice, óyeme, va a haber un muerto en este proceso, y me pueden grabar y pueden hacer lo que quieran con la grabación, que va a haber un muerto, y el muerto está ahí y ese señor ni siquiera lo han investigado. Entonces tenemos un problema fundamental. Violencia institucional. Sí. Violencia institucional. Ese es el nombre. La policía y las autoridades en todo el aspecto involucrado en todas las cosas que pasan aquí en violencia intrafamiliar y violencia de género. Además del otro tipo de violencia, porque esa violencia institucionalizada con un Estado totalmente violento. Yo he narrado aquí y tú lo has escuchado y es verdad. Cuando Luis Abinader de manera pública dijo, aquí con la quema que se entregue le vamos a dar un 29. Y le dieron un 29. Y muerto está. Sí, muerto está. Y el que lo mató no le han hecho nada, porque si usted lo vio y no hubo un enfrentamiento a tiros y usted lo mató, lógicamente eso es un homicidio. Y hay un proceso por la muerte de Kiko La Quema, que murió, como yo le he dicho, murió inocente porque no se le jugaron. Pero oye un homicidio, oye el Estado, oye un asesinato. Oye el Estado que tenemos. Oye esto que voy a narrar. Resulta que el jefe de seguridad de Figueroa Agosto, en el tiempo que estuvo en República Dominicana en sus actividades, era un coronel de la policía, coronel González y González. Bueno, pues un día cogieron, un 24 de diciembre, la policía, porque fue la policía, fueron y le entraron a tiros a González y González, lo mataron, hirieron a su esposa. Bueno, cuando hacen el proceso contra la gente que supuestamente eran de la banda de Figueroa, acusan a la esposa de González y González de ser parte de la actividad. Y resulta que el apartamento donde vivían sus hijos, la policía y el Ministerio Público lo incauta. Pero González
y González murió inocente porque a él nadie lo juzgó. Nadie. Entonces, ¿cómo es posible que los hijos de él, que son los que lo heredan como consecuencia de que murió su papá y murió inocente, el Estado le quitara el apartamento y lo dejara en la calle? Y no hubo posibilidad de llevar una acción en tercería para garantizar que el apartamento de ese señor se le pudiera dejar a sus hijos. No, el Estado cogió el apartamento.